de actualización en estándares del CLSI para el antibiograma durante este año y al final de la charla, pues les voy a dar un espacio para las preguntas, obviamente, y comentarios que tengan los asistentes. Esta es mi declaración de conflictos. Es muy importante que sepan que yo trabajo con la CLSI en muchas cosas. En resistencia intrínseca, que vamos a tener resistencia intrínseca y resistencia clínica a partir del año tal vez 2028. Tenemos metodologías. Yo trabajo en un subcomité que se llama Methods, metodologías para pruebas de susceptibilidad. También trabajo con carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa y en tamizaje de portadores, hisopados rectales, hisopados nasales. Bueno, va a venir un documento sobre eso. Entonces, lo que tenemos para esta jornada de este foro internacional es discutir los principales cambios en los estándares del antibiograma y las estrategias para su implementación en 2026. Vamos a enfocarnos por el tiempo que tenemos en los nuevos puntos de corte del antibiótico Aztreonam con Avibactam en los Enterobacterales. Países como Chile ya lanzaron este antibiótico. La Argentina lo va a tener dentro de muy poco, creo que dentro de un mes. Y Colombia estaría más o menos hacia el final de este año. Este antibiótico también iría a México, Panamá, Centroamérica. Acinetobacter, entonces vamos a hablar de Durlobactam con Sulbactam para las tablas 1B2 y nuevos puntos de corte de los aminoglicósidos. Cambio en las categorías interpretativas para los antibióticos cefixime y ceftriaxone en gonorrea y nuevas recomendaciones para trimetoprim sulfa un poquito al final de la charla. Entonces comencemos hablando de Astronam con Avibactam. Pero antes de empezar a hablar específicamente de ese medicamento, hablemos de las metalocarbapenemasas. Ahorita estamos acá en nuestro Simposio Internacional de Resistencia aquí en Barranquilla, en Colombia, donde hemos hablado muchísimo de metalos, pero sigue siendo el mecanismo de resistencia enzimática más relevante de la región. Entonces, las metalocarbapenemasas son enzimas hidrolíticas que pueden expresar cualquier bacilo gram negativo, principalmente son transferibles, aunque algunas pueden ser también cromosomales. Por ejemplo, en el caso de Stenotrophomonas maltophilia y de Aeromonas. Confieren resistencia mayoritariamente a ampicilina, amoxicilina, ampicilina con sulbactam, amoxicilina con ácido clavulánico, piperacilina con tazobactam. Prácticamente hidrolizan cefalosporinas de primera generación, segunda, tercera, cuarta y quinta, y las NDM hidrolizan cefiderocol. No en gran medida como hidrolizan ceftriaxona, pero finalmente lo afectan. También hidrolizan carbapenems, ERTA, penem, que tenemos en todos los países, solupenem, que es nuevo y es oral. Es un carbapenem que ya se tiene en los Estados Unidos para el manejo de infecciones urinarias. Se da una tableta de 500 miligramos día. Tebipenem, que está en proceso de aprobación, y Mipenem y Meropenem, que también lo tenemos en la región. Nuevos inhibidores combinados, tenemos Ceftazime con Avibactam, Ceftolozano con Tazobactam, Imipenem con Relebactam, Cefepime Enmetazobactam, Ceftibuten Ledaborbactam y Meropenem Vaporbactam. Todos esos que aparecen ahí son resistentes cuando hay metalos. Ninguno las inhibe. No confieren resistencia al Astronam, pero la bacteria puede llevar una metalactamasa que lo hidrolice además de la metalo, como un ABLE o un AMC, o que tenga una coproducción con carbapenemasas de serina como KPC. Esto sería revertido con la adición de Avibactam. Cefepime y Borbactam aún no está aprobado por la FDA. Algunas variantes de NDM, por ejemplo NDM9, lo hidrolizan. Y acabo de enterarme que yo creo que Cefepime y Borbactam va a morir en el intento. eh, Hay un tema de manufactura que no se ha entendido y solucionado, entonces estamos esperando qué va a ocurrir con ese medicamento, porque el plan era traer cefepimetan y borbactam a través de Garpi a Latinoamérica, pero creo que eso ya murió, ese intento. Cefepime con Zidebactam aún no aprobado por la FDA, y las nuevas combinaciones con un inhibidor que me excita muchísimo, que se llama Ceruborbactam. Pero bueno, eso será ya para 2068. Entonces, dentro de las metalo tenemos tres grandes grupos. Las B1, donde está la NDM muy famosa, ahorita les muestro cómo está la región, que son principalmente plasmídicos, requieren 2 átomos de zinc, poseen un amplio espectro de sustrato, incluyendo, como lo mencionaba yo hace un rato, incluyendo mayoritariamente penicilinas, cefalosporinas y carbapenems, y se tratan con la combinación de Astronam Avibactam. Puede ser Astronam Avibactam o Ceftazime Avibactam con Astronam.
Las B2, por ejemplo, tenemos la famosa CPHA de Aeromonas y la SHF1 de Serratia fontícola. Estas son cromosomales, requieren un átomo de zinc, poseen un espectro reducido de sustrato que hidroliza únicamente a carbapenems y mimerohierta, débilmente hidrolizan cefalosporinas y penicilinas y dan un perfil raro, siendo sensibles a cefepime y piptazo. Las B3, donde tenemos la L1 de Stenotrophomonas maltophilia y la GOP de Elizabeth Kingia, que son cromosomales, requieren dos átomos de zinc, poseen amplio espectro de sustrato, incluyendo penicilinas, cefalosporinas y carbapenems, y se pueden tratar con la combinación Astronam con Avibactam. Una de las características que hemos aprendido muy recientemente, y esto viene del doctor Alejandro Vila en la Argentina, que él está en Rosario, es la estabilidad de las NDM. Las NDM son un tipo de metalocarbapenemasa que se llama Nueva Delhi, y esas NDM tienen dos características que las hacen muy exitosas. Lo primero es estar pegadas a la membrana interna, como si tuvieran un gancho, están ahí colgadas de la membrana interna y eso les permite mayor estabilidad. Difíciles de detectar debido a esa característica porque son más difíciles de encontrar en las pruebas, por ejemplo, como la prueba de Koch modificado que utilizábamos hace muchos años. Y además tiene un péptido señal. Ese péptido señal hace que esas metalo no se hidrolicen tan fácilmente, no se degraden, porque una bacteria no puede tener una beta-lactamasa para siempre. Va a terminar finalmente afectándola. Entonces se degrada con proteasas, pero ese péptido señal hace que esté más tiempo expuesta. Si hablamos de la epidemiología de las metalo en Latinoamérica, este es un trabajo del doctor Marcelo Piloneto y colegas de varios países, principalmente de la red de Relabra de la OPS, que muestra en color naranja la CNDM. Quiero llevar sus ojos, por ejemplo, a países como Colombia, casi que tenemos el 50% de nuestras carbapenemasas o a expensas de, mejor dicho, metalos. Pero si miramos, por ejemplo, Cuba, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, predomina ese color naranja, predominan las metalo, ¿sí? Miremos, por ejemplo, Perú, Uruguay, Venezuela. Perú también lleno, Uruguay lleno, Venezuela también tiene una gran proporción. Entonces, este es un problema terapéutico gigante. Ahora les voy a mostrar la aproximación de tratamiento que se hace allí. Y en resumen, uno pudiera decir de la epidemiología que inclusive a la fecha se mantiene, y es que las NDM son el principal mecanismo de resistencia de carbapenemasas en Costa Rica, Cuba, Guate, Nicaragua, Perú y Uruguay. Otras metalo como las BIM se han visto en Colombia y Venezuela. Nosotros las hemos visto en Klebsiella pneumoniae. Las IMP son más frecuentemente detectadas, gracias a Dios, en Perú y Costa Rica, porque las IMP no se inhiben con ciertos inhibidores, el antibiograma no dan un perfil fácil, y el 77% de estas metalo que hay en Latinoamérica son resistentes a la astrona. Entonces, nosotros estuvimos en este congreso, aquí se los acabo de traer, esto lo acabo de presentar yo el miércoles acá en Barranquilla, y es cuáles son los antibióticos que se usan. Y a mí me gusta que los laboratorios sepan. No los, es decir, el laboratorio de microbiología hospitalaria no prescribe medicamentos. Eso es una función médica de los infectólogos, de los especialistas de cuidado intensivo, bueno, en fin, de los médicos internistas. Pero el laboratorio sí debe saber qué se usa, porque tiene que saber cómo probarlo. Tiene que darle al médico en una bandeja de plata, como dicen los amigos de los mexicanos, una charola de plata, las opciones y que el médico escoja su decisión. Pero uno le dice, mira, de lo que se pudiera usar, yo te puedo decir que esto es sensible, esto no, esta bacteria tiene una posibilidad de fallar a esto o no. Ahora me cuentan en las preguntas o en el chat si están de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con la CNDM? La guía de la ITSA dice que la primera lección es Astronam con cefiderocol. Cualquiera de las dos opciones que sea sensible, la decisión es médica. Y como alternativa, ceftazimab y Bactam con Astronam, erabaciclina y tigecyclina. En Latinoamérica sería Astronam y Bactam en países como Chile o ceftazimab y Bactam con Astronam, porque cefiderocol y erabaciclina no están todavía disponibles en Latinoamérica y el Caribe. Probablemente aparezcan en 2028, pero en ciertos países. Aún no tenemos
Bueno, 2028 está a la vuelta de la esquina. Hay que tratar de tener paciencia y tratar de traerlos. La gente cree que los antibióticos nuevos caen de los árboles y eso no es así. Eso es que llegan por arte de magia. Toca hacer un trámite para traerlos a los países. Nosotros como especialistas tratamos de generar la guía de cómo se va a usar, pero es complejo. Y las alternativas terapéuticas en varios países, terapia combinada usando un carbapenem, por ejemplo, meropenem, con tigesiclina o polimixina B o colistina o aminoglicósido o posomicina de la endovenosa. Astronam con avibactam es la combinación de un monobactámico en combinación también con un diazobicicloctano, que es el avibactam, que es activo frente a beta-lactamasas de clases A, B, C y D. Su blanco principal va a ser la PBP3. Está indicado en infección intraabdominal complicada, en infección del tracto urinario complicado, en neumonía incluyendo al ventilador e infecciones con limitadas opciones terapéuticas. La dosis del inserto es de 2,67 gramos de carga, seguido de 2 gramos cada 6 horas en 3 horas de infusión. Es activo en una bacteria llamada Stenotrophomonas maltophilia. Desgraciadamente, su actividad antipseudomona es limitado y es totalmente inactivo frente a Acinetobacter baumannii. Ahí no va a servir. Pero quiero que miren esta fotico de Aisha. Ahí ustedes ven cómo Avibactam es como un escudito protector. Este es el Astronam. Lo protege aquí del come galletas, del Pac-Man. Y aquí las metalo no lo inactiva. Esos son los puntos de corte 2026. Este es un foro de control de calidad. Entonces, ahí les muestro que el contenido del disco para las pruebas de discodifusión será de 30 a 20, a lo de sensible mayor de 25, 22 a 24 intermedio, resistente menor de 21. Y para pruebas de MIC sería sensible menor de 4, intermedio 8, resistente mayor de 16. Aislamientos con una zona de diámetro de inhibición de 22 a 24 deben ser confirmados con un método de concentración mínima inhibitoria, por ejemplo, ITES o microdilución, para evitar falsos intermedios. Hay una tendencia a falsos intermedios con los discos. Entonces, de nuevo, esto es un foro internacional de control de calidad. Yo creo que hay que probar las cepas control que vienen recomendadas por el CLSI para probar este antibiótico. Hay que tener en cuenta el tamaño y densidad del inóculo. Eso lo trabajamos nosotros en prueba secal, que esté puro, que la densidad esté correcta, que los discos tengan todos los controles, la profundidad del agar. Bueno, uno revisa todo, ¿no? La homogenización también cuando preparen el estándar de McFarland, a veces uno ve errores es porque no lo homogenizan, quedan grumos y esos grumos le dañan la escala. Pero los discos tienen ese problema. Sin embargo, la discodifusión no es mala. ¿Cuándo probarlo? Entonces acabo de actualizar esto. Aislamientos resistentes a cualquier carbapenem, que las pruebas, por ejemplo, si usted utiliza pruebas fenotípicas en su laboratorio, sean compatibles con una metalo, una prueba de LDTA positivo. Nosotros, con cariño y amor, les recomendamos que traten de buscar la enzima. Lo ideal sería que usted le dijera al médico, es una NDM, es una BIM, es una IMP o lo que sea. Algunos hospitales, yo entiendo que no tienen los insumos. Para mí, a mí me duele muchísimo, y ustedes tal vez lo han vivido, ir a un hospital en algún país y que la gente me diga, ¿sabes qué? Yo sé que hay que hacer esto, pero no tengo los recursos. Entonces, bueno, eso pasa. Entonces, si la prueba de LDT está positivo, pruébelo. Aislamientos resistentes a ceftazidime con avibactam, cuando las pruebas de carbapenemasas no estén disponibles o no den un resultado concluyente. Tenga en cuenta que algunos automatizados pueden dar falsos resistentes y considere reconfirmar ceftazimia y avibactam si es resistente con difusión en gradiente como ITES o mínimo con discos si el meropenem es sensible. Repito, para ser más claro. Si el ceftazidime es resistente y el meropenem es sensible, es raro que haya una metal. Raro, porque las NDM comen el meropenem muy fácilmente. ¿Qué puede ser eso? Un falso resistente. Una de esas beta-lactamasas nuevas o los amigos de la Argentina que tienen estas PER, pero tenemos que confirmar. Aislamientos con detecciones de metalos por PCR o inmunoensayo. Recomendamos que todas las E. coli con NDM, por ejemplo, los amigos del Perú, los amigos de México, en Colombia también que hemos tenido, o en Chile, sean probadas con Astronema Vivactam cuando a juicio médico se considere este medicamento o la combinación de ceftazimia y Vivactam con Astronema. Y discuta con el PROA. Si, por ejemplo, ustedes toman un hisopado rectal y llega a salir una metal, a ver si lo prueban o no. En el caso de la discodifusión es otra metodología
ya lo prueba de forma individual, es fácil de montar. Yo no odio la discodifusión, pero tiene problemas. No te informa la concentración mínima inhibitoria, faltan controles resistentes, hay dificultad para conseguir los discos. En Colombia aún no tenemos discos. Sí hay test, pero no hay discos. Aislamientos con una zona de diámetro, como lo decía yo hace un momento, de 22 a 24, deben ser confirmados por un método cuantitativo para evitar errores menores, particularmente falsos intermedios. La difusión en gradiente está disponible ya para usar. Se evitan esas pruebas de sinergia. Útil para probar también la combinación de ceftazimia y Bactam con Astronam, que utilizan en algunos países. Ofrece la concentración mínima inhibitoria que apoya la toma de decisiones y ya está disponible en Latinoamérica con Biomerie y con Lyofican. Como desventaja, no es regalada. Bueno, yo no sé si a alguien aquí se lo regalan. A mí me vale como $10 la tira, que pues en un laboratorio de microbiología colombiano esto es dinero. Entonces el costo de prueba es importante, hay que usarlo por protocolo, faltan controles resistentes desafortunadamente. Entonces, mi recomendación es que cuando hagan los antibiogramas de esas bacterias que tienen metalocarbapenemasas, pongan el resultado de Astronam con Avibactam de una vez. Porque a veces si no lo ponen, el médico no lo ve. Y yo quisiera decir lo siguiente respecto a los software y a la inteligencia artificial, entre comillas, y mi posición de eso, ¿cuál ha sido? Dos puntos. Que a mí me parece cómico que la gente hable de inteligencia artificial en Latinoamérica y que las máquinas y los software nos van a reemplazar cuando hay hospitales que no tienen internet, cuando hay hospitales donde el aparato de microbiología no se conecta con la historia clínica electrónica o manda los resultados en desorden. A mí los médicos me llaman y un resultado de un paciente son 15 hojas donde uno no encuentra dónde está el antibiograma, luego dónde está la nota que se puso, dónde está la prueba rápida. Entonces traten de hacerlo lo más fácil posible e incluir el dato de astrónomo. Lo otro, nosotros hemos visto en algunos países que metalocarbapenemasas que no tienen otra enzima o BLES son Astronam sensible, como esta que ustedes están viendo ahí de tecnología Bytec. Entonces nosotros sí ponemos una nota porque en el caso de Klebsiella pneumoniae con Astronam, la sensibilidad al Astronam predice la sensibilidad al Astronam con Avibactam. Entonces no se requiere probar. Lo que no puede pasar es que el Astronam Avibactam sea resistente y el Astronam solo sea sensible. Ahí sí alguien la embarró, que no puede dar así, no puede andar tan disímiles, no puede ser que el antibiótico más potente sea más lábil que el antibiótico sin el inhibidor. Bien, ¿cómo es la sensibilidad en Colombia? Esto les muestro datos de un trabajo preliminar aquí en el país, donde en conglomerado las carbapenemasas han tenido una sensibilidad del 98,5% y en esas coproducciones que tenemos en Colombia de KPC con NDM la sensibilidad es 99%. Es súper potente este antibiótico. Gracias a Dios. Bien, Acinetobacter. Entonces, para que continuemos, sulbactam con durlobactam es la combinación de un inhibidor sulfona, que ya ustedes lo conocen, sulbactam, que inhibe esas betalactamasas de espectro reducido, pero tiene un marcado tropismo por las PBPs de Acinetobacter baumannii, como la 1A, la 1B y la 3. Durlobactam es una nueva generación de diazobiciclooctanos que tiene actividad bactericida frente a la PBP2 y adicionalmente inhibición de beta-lactamasas de clases A, C y D, incluyendo la soxa de Acinetobacter baumannii. Los estudios a la fecha muestran buena actividad in vitro, buena respuesta clínica. Es un antibiótico que debe darse combinado con mero o con imipenem, pero no cubre las metalo y por ahora solo sirve para Acinetobacter baumannii. Durante el año 2025 tuvimos en el Tier 3 de la tabla 1B2 a Sulbactam Durlobactam, pero para este año 2026 lo que hicimos en la CLSI fue moverlo aquí. ¿Qué quiere decir esta tabla? Para los amigos que utilizan estándares de antibiograma CLSI, que son toda Latinoamérica excepto el Brasil. Entonces, probamos ceftazidima. Si ceftazidima da resistente, informamos carbapenems. Si carbapenems dan resistente, informamos sulbactam con durlobactam y cefiderocol. El lío es esto, lo que ustedes están viendo en la pantalla. La cantidad tan dramática de metaloenzimas, al menos en Colombia que nosotros hemos visto,
Entonces, esta NDM es la franja color azulito, y ustedes ven que en varios países. OXA 23, yo me acuerdo que OXA 23 fue la primera carbapenemasa que nosotros tuvimos hace muchos años en Colombia, pero pareciera que viene en descenso. Y tenemos una franja en color amarillo aquí en la diapositiva que son coproducciones, cuando esas bacterias tienen una más otra, más otra, más otra. Entonces, el problema de Colombia para el antibiótico sulbactam con durlobactam va a ser particularmente esas metalos. Y si ustedes ven esta franja de color anaranjado o naranja, como dicen, NDM con OXA 58 es la coproducción de carbapenemasas que tenemos más frecuente. Son pocos datos, lo sé, porque todos estamos obsesionados con Klebsiella pneumoniae, pero no echemos en saco roto a Acinetobacter. Acinetobacter yo sé que es un problema de control de infecciones, en fin, pero hay países, Perú, Bolivia, algunas zonas de Chile, en Colombia, Centroamérica, que tienen muchísimo Acinetobacter todavía. Y no es solamente un problema las metalo en Acinetobacter de Colombia. Quiero mostrarles datos preliminares de este trabajo de Relabra, de la Organización Panamericana de la Salud, donde la primera carbapenemasa en Acinetobacter de todos los países es NDM. Entonces, lo acabamos nosotros de comentar acá en este foro de resistencia antimicrobiana que tenemos en Barranquilla, que vamos a tener que buscar carbapenemasas en Acinetobacter. Entonces, si hay una metalo en Acinetobacter, no vale la pena dar sulbactam con ampicilina, porque lo va a hidrolizar. Entonces, busquemos carbapenemasas en Acinetobacter. Fenotípicamente solo podemos hacer la prueba del EDTA, que a mí no me gusta, pero ¿qué hacemos si no hay más? Algo es algo, peor es nada. Y más o menos en un 85% de los casos te detecta las betalo. Inmunensayo de flujo lateral, ya vamos a tener NG-test acineto 5, que nos va a detectar varias de estas carbapenemasas de acineto, la NDM, la VIM, la OXA 58, OXA 23 y OXA 24 y 43. También tenemos algunas de Coris. Esta me encanta porque trae NDM, OXA 23, OXA 40 y 58, que son las de Colombia. Y si no hay sino la Carba 5 que utilizamos en Klebsiella, pues esa. Yo vuelvo y digo, por lo menos tratamos de captar la metalo. Los resultados salen en 15 minutos, muy rápidamente, fácil de montar. Yo los invito, de nuevo, hablando de calidad, a que tengan en cuenta las instrucciones del fabricante. Yo sí veo que a veces lo dejan demasiado tiempo y empieza a marcar rayas. Yo molesto a mis estudiantes de la universidad porque es como una mujer que se hace la prueba de embarazo de droguería y después de los 15 minutos empieza a parecer embarazada, porque como a medida que pasa el tiempo, esas pruebas empiezan a dar líneas. Entonces, ténganlo en cuenta. Yo sí he visto algunos falsos positivos, pero es de lectura. Y pruebas de PCR, algunas se pueden hacer directo de la botella de hemocultivo, muestras respiratorias. Algunas plataformas detectan oxas de Acinetobacter. Bien, pasando a otro tema con Acinetobacter, ¿qué pasa con los aminoglicósidos? Los aminoglicósidos son un grupo de antibióticos muy empleados en acineto como parte de terapia combinada, sobre todo en los carbapenem resistentes. Los puntos de corte se publicaron inicialmente en los 80s, basados en correlaciones inversas. En esa época, bueno, yo no había nacido, y entonces se hacía una correlación inversa. Primero se hacían los discos y se predecía la MIC, bueno, se macheteaba, como decimos los santanderianos, la MIC, pero eso ha ido cambiando. Ahora hacemos al revés, ¿no? Pero ahora primero hacemos la MIC y luego calculamos los discos. Los puntos de corte antiguos de enterobacterales y pseudomonas fueron revisados en el periodo 2020-2023 debido a la preocupación por falsos sensibles en aislamientos en los cuales era imposible alcanzar eficacia clínica a las dosis recomendadas. Entonces, si miramos, por ejemplo, el antibiótico amicacina, podemos notar que una parte a la MIC de 16, que era el punto de corte, una parte aquí en rojo de esos Acinetobacter ya podían tener mecanismos de resistencia. Entonces, quiero llevar sus ojos particularmente aquí a esta gráfica. A una concentración mínima inhibitoria, por ejemplo, de 16, era muy difícil que los puntos de corte de 16 predijeran la respuesta clínica.
Entonces, si uno mira acá, lo ideal es que los pacientes reciban un antibiótico que alcanza el 80 e idealmente el 90% de probabilidad de alcanzar el blanco terapéutico. Entonces, si la MIC era de 16, aún dando dosis máximas era muy difícil. Y recuerden que los aminoglucósidos son tóxicos. Pero si uno mueve el punto de corte a 8, lo baja a una dilución, miren cómo ya se pone por encima del 80, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. Acá, por ejemplo, esto es el antibiótico gentamicina. El punto de corte de gentamicina era de 4 y también acá algunos se le escapan al punto de corte. Si lo movemos a 2, ya tenemos todo en azulito, que son los verdaderos sensibles, ¿sí? Y entonces, este también, por ejemplo, es la distribución de la concentración mínima inhibitoria y lo que nos mostraba era que 4 era seguro eh, y si encontramos alguna variabilidad de acuerdo con los países. Nosotros dejamos entonces puntos de corte de la siguiente forma. Para concentración mínima inhibitoria pasamos a micacina de 16 a 8, Kenta de 4 a 2 y Tobra de 4 a 2. Aquí están sus contrapartes por discodifusión. Pero lo que quiero mostrarles es que esto cambió y tenemos puntos de corte nuevos. Yo les aconsejo que los actualicen. Mi recomendación es que hablen con su proveedor del automatizado para ver las opciones. Entonces, si tienes, por ejemplo, sistemas en los cuales puedes hacer cambios rápidamente porque ya tienen la concentración, no habrá tanto lío. Si ese panel no tiene la concentración, hay que buscar una forma alternativa. Entonces puede ser disco, puede ser ITES, hay que discutir si el proveedor te lo va a dar o tú lo vas a comprar o lo han bonificado, bueno, yo no sé. Pero yo sí les aconsejo que lo hagan porque sí mejor predice la respuesta clínica y segundo, los aminoglucósidos sí son un grupo de antibióticos que los médicos emplean. Mis comentarios humildes. La mayor parte de la información presentada se basa en datos de la bacteria Acinetobacter baumannii. Por ejemplo, ¿qué pasa en una Acinetobacter ruofi? Yo no tengo ni idea, porque la mayoría de los datos de verdad son con Baumannii, porque es el más frecuente, es más fácil conseguir datos clínicos y microbiológicos de Baumannii. Tenga presente las necesidades hospitalarias institucionales. Existen limitaciones en el tamizaje de aminoglicósidos con algunas automatizados, ya les dije, pidan una alternativa. Los puntos de corte se establecieron en amicacina 20 miligramos por kilo día, genta y tobra 7 miligramos por kilo día, que son dosis altas. Entonces ya es una decisión médica, pero ojo, porque basado en eso es que se puede decir que son sensibles. Discuta con su proba las acciones sobre resultados intermedios. Los intermedios tienen utilidad únicamente como zona buffer para evitar errores en el antibiograma. Se han demostrado fallas terapéuticas con aminoglicósidos intermedios para infecciones fuera del tracto urinario. Bien, ¿qué pasa con gonorrea? Y ahora que tenemos tanta gonorrea por ahí circulando en Latinoamérica, desafortunadamente. Entonces, nosotros tenemos una gonorrea muy grande aquí en Colombia. Entonces, lo que iba a decir es, hay varios mecanismos de resistencia a Neisseria gonorrea, pero tal vez uno de los más importantes para esta charla son las mutaciones en las PBPs, sobre todo de la PBP-PEN-A, que es allí donde actúan la mayor parte de los antibióticos betalactámicos, donde se presenta con frecuencia resistencia. Hay muchas personas que le hacen a gonorrea prueba de betalactamasa y nitrocefina, pero es bullcrap. La verdad es lo menos impactante. Lo que nosotros vemos entonces, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud, es como la resistencia a moléculas como acitromicina sigue en aumento. A cefixime hemos tenido algunos picos, pareciera que ha disminuido. Y acá tenemos ceftriaxona, que hemos tenido reportes. Ustedes tal vez han visto los datos de la supergonorrea. Y de nuevo, yo les cuento que tenemos una supergonorrea en el país, pero eso es algo llamativo que nos hace pensar en la posibilidad de ajustes que se requieran con estos puntos de corte. Las guías americanas recomiendan ceftriaxone, 500 miligramos dosis única, como alternativa de gentadiacitro y cefixime oral, 800 miligramos. Y la guía de la Organización Mundial de la Salud, ceftriaxona 1 gramo intramuscular dosis única, como alternativa cefixime, cefixime con acitromicina, spectinomicina y gentamicina.
Entonces, ¿cuál es el problema con los puntos de corte? Lo que parece es que algunos de esos aislamientos de Neisseria gonorrea pueden tener resultados sensibles, pero ya tienen mutaciones en las PVPs y los puntos de corte que tenemos tienden a llamarlos sensibles. Lo otro que también se ha visto es que pueden haber fallas terapéuticas a una MIC de 0,25. Es un paciente en Japón, un paciente en Australia, hombres que tuvieron infecciones y en ese caso tuvieron que pasarlos a terapia combinada, en algunos casos ceftriaxona aumentando la dosis con acitromicina aumentando la dosis o amoxicilina ácido clavulánico, pero hemos tenido esa dificultad y algunos casos de resistencia se han tratado con ertapenem. Entonces se estaban llamando sensibles, como lo muestro acá, pero los pacientes fallaban. Entonces aquí también tenemos lo mismo. ¿Se acuerdan que yo les contaba que necesitábamos más del 80% de exposición al antibiótico? Pero aquí a una MIC de 0,25 era muy difícil lograrlo, dando 500 miligramos intramuscular y dando 1 gramo, básicamente pasaba rozando el 80% de posibilidad de alcanzar la concentración y la exposición al antibiótico. Pero si bajamos el corte a 0,12, lo logramos mucho mejor, dando 500 miligramos intramuscular y aún más dando 1 gramo, prácticamente llegamos al 90% de target attainment. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con los discos en Neisseria gonorrea? Los datos muestran una tendencia a falsos sensibles en aislamientos con una MIC elevada para ceftriaxona y cefixime, que puede llevar a fallas. Se requiere un punto de corte de disco, yo sé, porque pues eso se utiliza para vigilancia en los laboratorios de salud pública, pero necesitamos mejorar el tamizaje. Y lo otro se los pido con mucho cariño desde la ciudad de Barranquilla y es, ojo con el agar. Yo he visto gente haciendo antibiogramas de Neisseria gonorrea en agar chocolate. El agar recomendado es agar gelosa chocolate. Entonces, para que lo tengan en cuenta, agar GC. Entonces, ¿cómo quedamos en puntos de corte de Neisseria gonorrea? Para cefixime pasamos de 0,25 a 0,06 y para ceftriaxone de 0,25 a 0,12. Y aquí están sus contrapartes en disco. El problema es que mientras se calculan los ajustes de la discodifusión, los quitamos del manual. Pues por ahora solo concentración mínima inhibitoria. Pero bueno, ustedes pueden utilizar ITES. Desde que tengan el agar GC, pueden utilizar ITES como una alternativa. Bien, para terminar y pasar, digamos, ya la palabra a Alex y ver si hay preguntas dentro del auditorio. Terminamos con los estreptos beta. Cuando hablo de estreptos beta, me refiero particularmente a Streptococcus pyogenes, grupo A, y a Galactiae, grupo B. Esta es nuestra tabla CLSI 1H1 de Streptococcus. Tenemos en el nivel 1, probamos clinda, eritro, peni o ampi. En el nivel 2, tetraciclina. En el nivel 3 tenemos cefotaxime, ceftriaxone y banco. En el nivel 4, cefepime, ceftarolina, linezolid, tedisolid, dapto, livo, dalbavancina, oritabancina y telavancina, que son estos lipoglicopéptidos de larga vida media, y trimetropinsulfa. Muchos de ustedes deben recordar, y está en negrita porque es nuevo, que nosotros no probábamos trimetropinsulfa nunca en estreptos beta. Decíamos que era intrínsecamente resistente, pues resulta que no. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos animales? ¿Les ven alguna diferencia? Los dos están corriendo libremente. Ojalá de verdad los animales pudieran correr libremente y no las torturas a las que los someten los seres humanos. Pero aquí me refiero particularmente a la sangre de ellos dos. Todos sabemos que utilizamos sangre de cordero manso para hacer muchas pruebas en el laboratorio de la microbiología porque favorece la vista de las beta-hemólisis. Pero los resultados mostraban que trimetropin muestra resistencia en agar sangre del cordero, pero sensibilidad en caldo Müller-Quinton con sangre de caballo. Y eso pasa porque la sangre de caballo contiene la enzima timidina fosforilasa que controla la concentración de timidina en el medio y reduce los falsos resistentes que veíamos en la sangre del ovejo, del cordero, del borrego. No sé cómo le dirán esto a Chile, pero bueno, del borrego, del cordero, de la ovejita. Entonces, ¿qué dejamos?
Para el año 2026, la CLSI incluye en su tabla 2H1 de Streptococcus beta, trimetoprim sulfa. El punto de corte de sensible es menor o igual a 0,5, intermedio 1, resistente mayor de 2. No hay puntos de corte de disco. Y ellos les recomiendan que por favor no utilicen agares con sangre de oveja porque puede dar resistentes, falsos resistentes. No hay puntos de corte, desafortunadamente, como les dije, de disco. Entonces vamos a utilizar sangre lisada de caballo. Si ustedes quieren, pues utilizan esos paneles de Microscan, Microstrep, o hay que mirar con las tarjetas del Vitec, a ver si se lo libera, o de Phoenix para neumococo. Y miren la otra notica que pone la CLSI, es que las pruebas deben ser limitadas a aislamientos de piel y tejidos blandos, no se deben utilizar en otro tipo de muestras. En resumen, el tamizaje de Astronam con Avibactam estará indicado en productores de metalo y bajo criterio del PROA. Yo recomiendo que todas las E. coli en donde se utiliza Astronam Avibactam o la combinación Septasavi-Astronam sean probadas sistemáticamente. En Acinetobacter es fundamental actualizar los puntos de corte de aminoglicósidos, como Amica. Consulte con su proveedor las alternativas. Para gonorrea utiliza agar dilución con agar GC para tamizar cefixime y ceftriaxone utilizando los puntos de corte vigentes. El año próximo CLSI traerá nuevamente los valores de corte para la discodifusión. Trimetoprim sulfa puede ser tamizado por microdilución en caldo con sangre de caballo lisada para Streptococcus beta en aislamientos que sean de piel y tejidos blandos. Y mi recomendación para los infectólogos, que es que solo sea bajo su concepto. Yo no sé si hay infectólogos que quieran dar trimetoprim en infecciones severas por strepto beta, porque faltan datos clínicos, pero bueno, ya será su decisión. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Para mí ha sido un placer acompañarlos en este cuarto foro internacional de Lab Quality. Le doy paso entonces a nuestro amigo Alex por si tenemos preguntas del público en esos 5 minutos que nos restan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán, por esta brillante presentación de actualización. Eh, Como les decía al inicio, ¿cierto? El objetivo es mantenernos actualizados, pero también despertar esta ansiedad, esta sed de conocimiento y sin duda iniciamos con el pie derecho contigo y hemos logrado ya este primer objetivo. Mira, tenemos una pregunta de Idalia Saldaña, ¿ya? ¿Mm? Y Ella Dalia, me suena que es de Venezuela, creo. puede ser, Bueno, sí, sí. me parece. Eh, y Dalia nos pregunta sobre, al realizar una PCR en sangre total, ¿es posible tener mecanismos de resistencia en el resultado sin antes haber identificado al microorganismo? O sea, ¿existen algunas pruebas que vayan directo a la detección de resistencia o primero hay que identificar el microorganismo? Mira, más que en sangre total, el problema de las pruebas en sangre total, ahorita se está haciendo mucha metagenómica, por ejemplo, en los Estados Unidos, y te tratan de buscar lo que hay ahí de una vez. El problema en sangre total ha sido, Alex, siempre la sensibilidad de esas pruebas. Entonces hemos tenido por mucho tiempo problemas con algunas PCR de sangre total que no, porque las bacterias son intermitentes. En algunos momentos no tienes en el ciclo de la bacteria la misma cantidad del target. Pero bueno, voy a poner un ejemplo más práctico, de pronto más aterrizado, que es el hisopado rectal. Para pruebas de hisopados rectales, algunas PCR solo detectan la enzima, no detectan el nombre. Entonces, por ejemplo, yo hago un gene expert de un hisopado rectal o un gene expert de una colonia crecida en agar sólido, en agar, pues. Y me dice KPC, NDM, BIM, KPC con NDM, o 3 o 4, lo que sea, pero no me dice eso es Klebsiella, no me dice eso es E. coli, ni me dice esta le pertenece a la E. coli y esta otra le pertenece a la Klebsiella. Eso no lo dicen. ¿Cuál es el tema con eso? Yo creo que son valiosas. Nosotros utilizamos GeneXpert en Colombia y quiero mucho la tecnología GeneXpert. Yo creo que ha traído de una manera muy asequible la molecular a varios hospitales. Pero lo ideal es que tratemos de llegar a la identificación, porque no es lo mismo una NDM en Pseudomonas aeruginosa que en Klebsiella pneumoniae. Entonces, para vigilancia de los hisopados rectales puede ser suficiente por el aislamiento de contacto y lo que promueve detectar la colonización. Pero en muestras clínicas, yo sí haría la identificación.
lo más pronto posible. Entonces yo le digo al doctor, mira, hay una NDM en esa colonia y con Maldi te digo, es Klebsiella, S. coli, es Enterobacter, porque tienes que tener los dos en el cerebro del médico para que él pueda formular el antibiótico. Y adicionalmente, Alex, el antibiograma completo. No se les olvide, quiero aprovechar este foro para decirlo y para los que están viendo la grabación, cuando ya la tengamos lista. En este momento, los antibiogramas son absolutamente irreemplazables, porque una PCR te dice, hombre, esto tiene una beta-lactamasa X, no utilice este antibiótico de este otro, pudiera tal vez funcionar este otro, pero no te dice el resto de lo que sí pudiera el médico usar. Entonces, para un desescalonamiento, un ajuste de la terapia, si no hay el antibiograma completo, va a ser muy difícil. Entonces, bueno, esas son las situaciones, pero esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Carolina, tienes que escribir, por favor, tu pregunta en el chat o en el botón de preguntas. Oye, Germán, y otra pregunta también, pero esta ya es mía. Eh, Entendiendo que en la versión 2026 de EP100 hay algunos microorganismos que no vienen con una actualización para discodifusión. Eh, pero al principio tú mencionabas que, digamos que ante la nada es mejor, o sea, al no tener alternativa es mejor usar lo que tenemos, digamos, lo que tenemos a la mano. Eh, ¿Recomiendas, aun cuando no esté la, la publicación de las resistencias para difusión, para las pruebas de difusión en disco, realizar igual lo que veníamos haciendo o definitivamente No, cambiarse a test? no, cambiar aceites. Porque si se quitó, créeme, Alex, nosotros hemos tenido las discusiones dentro del CLS y no son tan amigables a veces. No son irrespetuosas, no son personales, son académicas, pero son fuertes, porque mucha gente que dice lo que tú dices, hombre, deje eso porque al menos algo es algo, peor es nada. Pero el problema es que ese peor es nada, sí puede tener implicaciones en pacientes, porque está dando una sensación de falsa sensibilidad, de que el médico te... A ver, y yo quiero decir esto con cariño porque aquí somos profesionales del laboratorio. El médico no tiene la obligación de entender y saber todo lo que nosotros informamos. Es que su especialidad no es medicina de laboratorio muchas veces, es la especialidad clínica, quirúrgica. Entonces, tratemos de hacerlo sencillo. Y hay la posibilidad de que si tú utilizas disco con los puntos de corte anteriores, estés dando la sensación en el médico que puede usar esos antibióticos y el paciente puede fallar. O sea, gonorrea no es cualquier estupidez. Gonorrea puede irse a una articulación, puede causar bacteremia, bueno, en fin, puede seguirse transmitiendo a otros pacientes. Entonces, la recomendación es, no lo hagas con disco. Vamos a esperar a ver qué podemos solucionar en CLSI. Utiliza ITES mientras tanto. O prefiero que los médicos se vayan full con la terapia combinada a dosis máxima. Prefiero eso, empírico, en lugar de hacer antibiogramas que te puedan dar falsos sensibles. Perfecto. Muchas gracias. Oye, y finalmente, esta va a ser la última pregunta porque ya Germán tiene que irse Al aeropuerto. al aeropuerto, ¿sí? Mira, Carolina Fonseca nos pregunta sobre algunos laboratorios que no están reportando cefpodoxima en enterobacterias, pero sí reportan cefotaxima cuando está resistente a cefalosporinas de primera generación. Mira, cepodoxima es una cefalosporina de la tercera generación oral. Hay que tener cuidado porque es una espada de doble filo. Eso puede ser útil para ciertas infecciones, pero selecciona BLES en el intestino del paciente. Entonces, Carolina, no te compliques. En el escenario de antibiogramas, para E. coli y Klebsiella, que es donde se utiliza más que todo cepodoxime, si a juicio de los médicos con los que trabajas, cepodoxima es una alternativa, yo quería pruebo ceftriaxona o cefotaxime. Yo, Esparza, prefiero ceftriaxone porque hay más datos y ceftazidima. Entonces, tú puedes, por ejemplo, tener una E. coli que te dé resistente a cefazolina y los médicos puedan querer dar cepodoxime, pero para dar cepodoxime debe ser sensible a ceftriaxone y a ceftazidime. La MIC debe ser menor o igual a 1, idealmente 0,25, lo más sensible que pueda ser a ceftriaxona y ceftazidime. ¿Por qué? Porque si tú pruebas cepodoxima en el laboratorio, es decir, yo que yo no haría, Carolina, es recomendarle a los médicos, hombre, pídale a su laboratorio que pruebe cepodoxime si va a dar cepodoxime.
porque resulta que cepodoxime in vitro da falsos resistentes. Entonces yo haría ceftriaxone si la ceftriaxona y la ceftazidima, y si tú quieres la prueba de bleda negativo, que le den cepodoxime al paciente. Yo no veo una señal de falla. Si la ceftriaxona es resistente, definitivamente cepodoxime muere, porque pues ya la posibilidad de una BLES es muy alta y tenemos muchas BLES. Y cepodoxime es un antibiótico con esa limitación. Por favor, ojo, con esas cefalosporinas orales en Latinoamérica. Yo aconsejo, porque a veces se venden Alex over the counter, se venden, cualquiera puede ir a la farmacia y la compra, y la presión selectiva es gigantesca. Entonces lo que se hace en Colombia es que se da una cefalosporina de tercera. Si el paciente se estabiliza, se mejora, se le disminuye el inóculo, la concentración de bacterias, se pasa a otra opción, trimestoprim, hasta una quinolona, pero es que cepodoxima es de alto impacto. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos también quienes participaron con sus preguntas. De todas maneras, cualquier pregunta que surja en el transcurso del evento, ustedes me la dejan en el chat o a través del correo electrónico y con gusto se las puedo hacer llegar a Germán para que complementemos entonces nuestro foro. Germán, entiendo que tienes un viaje, entiendo que tienes muchos compromisos el día de hoy. Son las 7:45 de la mañana en Colombia. Así es que te agradezco enormemente a nombre personal y a nombre de Lab Quality Chile el tiempo que te has dado y la dedicación que has puesto en esta presentación, que sin duda ha, como les decía al principio, logrado despertar nuestro interés y mantenernos actualizados en resistencia antimicrobiana. Querido Germán, te dejo el micrófono para despedirte y continuar con nuestro programa. Muchísimas gracias, Alex. Ha sido para mí de verdad un placer poderlos acompañar en este foro de Lab Quality. A todos los amigos de los países que nos acompañan, a los que van a ver esta grabación después también un saludo. Espero verlos muy pronto y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias.